Hola, ¿cómo están? Mm, no había publicado estos días porque había estado un poco enfermo. Así que si me ven la cara un poco agotado es porque estaba bastante enfermo, la verdad. Así que vamos a hacer este video analizando la tercera parte, tercera parte de lo tercer video sobre el análisis de la declaración de principio del gobierno de Chile el año 74 y vamos a ir directamente a la parte que tiene que ver con la parte nacionalista de la declaración de principio. Entonces, voy a partir leyendo y el título de la tercera parte se refiere, ahí está, a la inspiración nacionalista, realista y pragmática del gobierno. Ya habíamos visto toda la parte previa que tenía mucha influencia cristiano, católica, tomista y el principio de subsidiariedad, que también es cristiano, y el derecho de propiedad. Entonces ahora vamos a la parte de inspiración nacionalista, realista y pragmática. Vamos a leer. Junto con los principios antes reseñados y cuya validez resulta universal, la Junta de Gobierno busca en la realidad chilena los elementos que complementen su visión filosófica y doctrinaria. Es decir, va a empezar a buscar en Chile lo que complementa la visión filosófica que vimos anteriormente en los primeros dos videos. Ello requiere conjugar las constantes de nuestra historia, que forman el acervo de nuestra tradición, con las características nuevas que hemos visto surgir en el último tiempo, como signo del mundo contemporáneo en el cual Chile está inserto. Este intento nos lleva a desprender las conclusiones que siguen, 2 puntos. Y acá hay más o menos 9 puntos, que son los que vamos a ir desglosando. Punto 1. Objetivo fundamental de la reconstrucción, hacer de Chile una gran nación. Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, mesianismos ideológicos, ¿ya? O sea, las ideas abstractas como solución total a los problemas del país. El gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas, haciendo de Chile una gran nación. O sea, obviamente el país había partido por la mitad y había una división profunda. Para lograrlo ha proclamado y reitera que entiende la unidad nacional como su objetivo más preciado y que rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre clases sociales. O sea, totalmente en contra de la lucha de clases de origen marxista. La integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra república le dieron en su tiempo dentro del continente. Ahí nuevamente hablamos del concepto de espíritu, es decir, la integración espiritual. Y ya habíamos visto en la primera parte que se destacaba que la dignidad del ser humano, de la persona, estaba en su espiritualidad. O sea, nuevamente se vuelve el concepto de espíritu. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra historia patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas. Debe transformarse en el acicate más poderoso para despertar el verdadero patriotismo, que es amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido. O sea, el verdadero patriotismo, que es amor entrañable a Chile. Ese es el verdadero patriotismo. Y rescatando nuestra historia patria con los próceres, héroes, maestros y estadistas, o sea, civiles y militares, al fin y al cabo. Conspiran en contra de esta unidad las ideologías foráneas, nuevamente el concepto de ideología, concepto de idea, abstracción, pensamientos foráneos, el sectarismo partidista, o sea, es una crítica al sistema de partido, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales y la invasión cultural extranjerizante. Es decir, se suma también el egoísmo o antagonismo deliberado entre clases sociales. El egoísmo se refiere a las sociedades de consumo, materialistas occidentales, y el antagonismo entre clases sociales se refiere a la alternativa 2 de lo que hablamos en la primera parte de los videos, que era el marxismo como modelo de sociedad marxista que de antagonía de clases sociales, y el modelo de sociedad de las sociedades de consumo que tienden hacia un egoísmo entre las clases sociales. Y la invasión cultural extranjerizante. Eso es un punto importante. Invasión cultural extranjerizante. ¿Ya? O sea, ahí podríamos hablar incluso de lo que estamos viviendo ahora.
Punto 2. Sistema de planificación nacional y proyecto nacional. Ya el nombre tiene un concepto bien militar. Sistema de planificación nacional y proyecto nacional. Sistema de planificación nacional. No hay más planificadores que los militares. No obstante eso, que los militares siempre dicen, como decía Rommel, que la planificación dura hasta que comienza la batalla. Es decir, uno puede diseñar el mejor plan, pero va a durar hasta que se ejecute, ¿ya? El plan es una guía, pero la realidad lo va modificando. Por eso lo decía Rommel. Vamos a leer. En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un, comillas, proyecto nacional. Es decir, el Estado va a diseñar un proyecto nacional, no es un Estado que mero gendarme en la sociedad, ni subsidiario, como hablábamos en la primera parte, sino que va a diseñar un proyecto nacional, o sea, tiene una actitud activa en relación a la nación, un proyecto nacional. Entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestros potenciales reales. O sea, un proyecto nacional factible y deseable para el país. A largo plazo. De alguna manera, ese plan yo creo que se hizo. Bueno, lo podemos analizar después, pero creo que ese plan, ese proyecto nacional se ha ido diluyendo en los últimos años y como que nuestro objetivo era llegar al desarrollo. Pero como proyecto nacional, más allá del concepto de desarrollo, ¿dónde estaba explayado? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era la carta de navegación? Para ello, y sin apartarse del marco propio que corresponde a la acción estatal, precisada al tratar del principio de subsidiariedad, es decir, para ello, y sin apartarse del marco propio que corresponde a la acción estatal, así, para ello, para hacer el proyecto, pero partiendo de la base de cuál es el ámbito de acción del Estado, que hay que remitirse al principio de subsidiariedad, o sea, inmediatamente se le pone un límite al proyecto nacional, que es el principio de subsidiariedad. O sea, si usted quiere definir un proyecto nacional, pare. Dentro de lo que corresponde al ámbito del Estado, que es el principio de subsidiariedad. Pero leímos también que el principio de subsidiariedad era entendido de bastante manera bien amplia, no muy restrictiva. Y permitía, por ejemplo, que el Estado tuviera participación en empresas estratégicas o servicios que fueran vitales para el interés nacional. Entonces, sin apartarse del marco propio que corresponde a la acción estatal, precisada al tratar del principio de subsidiariedad, el Estado deberá configurar un sistema nacional de planificación. El Estado deberá configurar un sistema nacional de planificación. Que a partir del proyecto nacional, o sea, se define un proyecto nacional y después de eso se deriva un sistema nacional de planificación. Eso es típicamente militar. Lo digo por experiencia propia también. Eso es típicamente militar. Integre procesos, instituciones y organismos para asegurar la obtención de los objetivos nacionales en el marco de la política de gobierno. Es decir, este proyecto nacional que se va a aplicar en un sistema nacional de planificación tiene que integrar procesos, instituciones y organismos para asegurar cumplimiento de los objetivos. Cumplimiento de los objetivos. Misión. Mandos, medios, misión. Dicho sistema armonizará e implementará los planes de los diferentes elementos o entidades que lo compongan, debiendo comprender en su preocupación tanto el mediano y corto plazo como la coyuntura. Es decir, es un sistema de planificación que no solamente ve el futuro, sino que el mediano y corto plazo y los temas actuales. O sea, es versátil este sistema de planificación. Un semejante sistema de planificación, un semejante sistema nacional de planificación, superará la tradicional falta de coordinación entre la planificación del desarrollo, por un lado, y la de seguridad nacional, por el otro, integrando a esta como parte vital de un desarrollo global nacional amplia e integralmente concebido. O sea, antes solamente se veía la visión de la planificación del desarrollo, que era parte también de las visiones del desarrollismo, que fue la teoría más importante durante los años 50, 60 en relación a como modelo de desarrollo para el país. El concepto del desarrollismo, que era heredero de la escuela de la CEPAL, del pensamiento cepalino. Cepalino viene de la CEPAL, y la CEPAL es la Comisión Económica para América de la ONU. Y ese modelo fue el que se aplicó con la teoría del centro-periferia y la teoría del reemplazar la sustitución de importaciones.
Es decir, cerrar la economía, desarrollar la industria nacional y no depender de importación extranjera. Bueno, pero eso no estaba de la mano con la seguridad nacional y acá lo que se busca es unir ambos conceptos, la planificación del desarrollo y la seguridad nacional. Eso que es parte, que ambas cosas serían parte vital de un desarrollo global nacional, amplia e integralmente concebido. O sea, este capítulo 2 es, pero militar así, pero algunos hablan de la teoría de las visiones de la seguridad nacional que viene de una influencia norteamericana, etc. Pero estos sistemas de planificación, esta visión de planificación, también hay que ir a buscarle la influencia prusiana en el ejército, ¿ya? El sistema racional planificador prusiano del siglo XIX, que viene de von Clausewitz en adelante, y que llega a nosotros a fines de los años del siglo XIX, y esa influencia prusiana racional para organizar todo lo que es el ámbito bélico, yo creo que también está atrás de eso, no solamente la influencia norteamericana, que muchos hablan de que hubo de la influencia norteamericana post Segunda Guerra Mundial en el ejército, pero el concepto de planificación arrastra esos conceptos, creo yo, más prusianos. 3. Dentro de lo que corresponde a la derivación de la inspiración nacionalista, realista y pragmática, que dijimos que era hacer de Chile una gran nación, un sistema de planificación nacional. 3. Gobierno autoritario, impersonal y justo. Gobierno autoritario, impersonal y justo. Aquí portales por todos lados. O sea, ya habíamos visto cristianismo tomista, cristianismo principio de subsidiariedad, derecho de propiedad, planificación militar, y ahora vamos por visión portaliana, principio de orden y autoridad. Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Eso es clave dentro de la figura de Portales. Portales de alguna manera rompe con la figura de los caudillismos que son los líderes que surgen después de la época revolucionaria de principios del siglo XIX. Tratar de ir ordenando la casa, en otras palabras, bajando las figuras como de Freire, Prieto, Bulnes, etc. Y crear una figura del presidente de la República, que es una figura impersonal, ¿ya? Algunos que son más a favor de Prieto dicen que el mito de Portales es un mito que lo creó Prieto, pero tratando de ensalzar la figura de Prieto como el caudillo militar. Pero lo que hace la figura de Portales, que es ensalzado después en el siglo XX por Alberto Edwards, Mario Góngora o Encina, es que lo que hizo fue parar los caudillismos. Los caudillismos de alguna manera terminan generando pequeñas facciones que siguen ese caudillo y terminan en luchas intestinas entre caudillos que no permiten el orden y la continuación de un sistema institucional, o la creación de un sistema institucional, es decir, crear instituciones, ¿ya? Crear instituciones que sean obedecidas y respetadas porque son instituciones, no porque son las personas las que representan a esas instituciones. Y esa es la gran obra de Portales. Entonces, por eso aquí habla de despersonalizar el poder, porque Chile, uno de los secretos de mantener una estabilidad política durante el siglo XIX y parte del XX, es que rompió con esa figura de los caudillismos la creación institucional de Portales. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Se colocará siempre por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias. Es que yo, mira, tengo acá, yo tengo más poder que tú, y ahí empiezan estas divisiones. Protegiendo al más débil de todo abuso por parte del más fuerte, y siendo el árbitro que resuelva sin complejos ni favoritismos en la mira únicamente del bien común y de la justicia. Es decir, crear la figura de un Estado mediador. Un mediador en una sociedad que está compuesta por una aristocracia terrateniente, una plutocracia comercial, una élite militar, una élite intelectual, una élite religiosa y el pueblo que ha ido emergiendo poco a poco en el siglo XX. O sea, todos estos grupos tienen diferencias entre sí. Y si a uno le agrega a eso el caudillismo, es el caos. Entonces la figura del Estado impersonal sin la figura de caudillos termina siendo un gran mediador, y eso es lo que busca fomentar, según lo que plantea acá la declaración de principio, el gobierno de Chile.
Punto 4. Los valores y el estilo del gobierno nacionalista. Dice acá, el nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión genuina del ser de la patria y del alma de su pueblo. Interesante que se habla del ser de la patria y del alma de su pueblo. O sea, nuevamente conceptos que van más allá del puro materialismo. ¿Ya? Y es más allá que una ideología, es un estilo de conducta, más allá de una abstracción de pensamiento doctrinal con ciertos lineamientos, sino que es un estilo de conducta, o sea, esencialmente pragmático. Podría decirse este incluso existencialista. En tal sentido, el gobierno de Chile preferirá siempre los principios que las doctrinas, las realizaciones que los programas, la conducta que las simples leyes, el pragmatismo que las ideologías y la verdad de los hechos que la ilusión de las palabras. Bueno, ahí lo deja súper en claro, hace un paralelo entre, imagínense, los principios a las doctrinas. La doctrina es un conjunto de visiones que se deben respetar ahí a rajatabla. El principio son puntos de partida, pero y no son muchos. Los principios siempre son algunos principios y que marcan el camino, pero ese camino no está determinado en una doctrina. Las realizaciones a los programas, o sea, esto vamos a hacer. No, vamos a las realizaciones. La conducta que las simples leyes. El pragmatismo que las ideologías. Pragmatismo, hechos ante ideologías abstractas. Y la verdad de los hechos que la ilusión de las palabras. Menos bla bla y vamos a los hechos. O sea, también hay un tema de influencia bastante fuerte de lo militar, que el militar es súper pragmático y súper de acción, de hechos concretos. Como valores fundamentales del alma nacional, el gobierno nacional reconoce y proclama nuevamente el concepto de alma nacional, alejándose de los conceptos materialistas. Entonces dice, los valores que reconoce y proclama serían letra A, justicia e igualdad ante la ley. Principio liberal, clásico principio liberal. Justicia e igualdad ante la ley que obliga a todos a cumplirla sin privilegios ni excepciones y cuyo incumplimiento acarrea una sanción igualmente indiscriminada. Es obligación urgente de los tiempos actuales transformar además esa igualdad ante la ley en una verdadera igualdad de oportunidades ante la vida, no admitiendo otra fuente de desigualdades entre los seres humanos que las que provengan del Creador y del mayor mérito de cada cual. O sea, igualdad ante la ley, pero también igualdad de oportunidades. Y no admitiendo más diferencia que las que provengan del Creador. O sea, metemos nuevamente la figura cristiana, explicando que hay algunos con más talento y otros con menos talento. O sea, la parábola de los talentos aquí al fin y al cabo. O del mayor mérito de cada cual. O sea, el mayor esfuerzo, lo que uno ha logrado con ahínco, etc. Punto B. La restauración de la dignidad del trabajo. Único camino verdadero de progreso y de realización personal del ser humano. Varios decenios de demagogia política han pretendido hacer creer al pueblo que las recetas ideológicas, abstractas, podrían reemplazar al trabajo como vehículo de desarrollo económico. Las recetas ideológicas, o sea, las recetas, los programas, las grandes doctrinas, podrían reemplazar y planificar la sociedad y reemplazar el trabajo propiamente humano, que es el esfuerzo físico, mental en el tiempo para modificar el ambiente en pos de un resultado, que es lo que hace el ser humano. Por otra parte, mucho tiempo de abuso en la retribución del trabajo de millares de chilenos ha desdibujado en la conciencia nacional la dignidad que le es inseparable. Ambas desviaciones deben ser corregidas, comprendiendo que en tanto Chile es una tarea colectiva, no cabe justificación ni para el parasitismo ni para el ocio. O sea, de alguna manera, las recetas ideológicas más el abuso en la retribución del trabajo, es decir, pagar menos, abusar, explotar, etc., produjo una desconfianza en el concepto y en el valor mismo del trabajo que dignifica a las personas. Y por eso hay que volver a recuperar el concepto y la moral del trabajo. Y por lo mismo, como Chile es una tarea colectiva, o sea, los chilos lo hacemos todos, no cabe justificación ni para el parasitismo ni para el ocio.
¿Qué vemos actualmente en Chile? Hay como más de 600.000 personas en Chile que son ninis, ni trabajan ni estudian. Es decir, no tienen valor, no reconocen el valor del trabajo. Ni trabajan ni estudian. Ninis. Y si son más o menos 500.000 a 600.000 personas, pensemos que esos individuos viven en familias que aceptan esa posición de nini. Por lo tanto, si multiplicamos eso por 4, ese número por 4, estamos hablando de más o menos de 2 millones de personas en este país que de alguna manera toleran o aceptan el no estudiar ni trabajar. O sea, hay un tema moral, un tema de la moral del trabajo está diluida actualmente en el siglo XXI. Punto C. La creación de una moral de mérito y del esfuerzo personal. El estilo bajo y mediocratizante que ha caracterizado a la política nacional en el último tiempo ha ido desarrollando una mentalidad que frecuentemente ha llegado a considerar el éxito personal como algo negativo, que hay que esconder o hacerse perdonar. Esa cuestión de que las personas que son exitosas gracias a su trabajo, a su esfuerzo, al mérito, se tienen que estar escondiendo. No, es que yo estudiaba más, pero... Y empieza a ser valorado el más choro, el más vivo. Uno lo ve incluso en algunas de las poblaciones, o ni siquiera las poblaciones, uno ve en ciertas personas o familias que dicen, perdón que lo diga así, pero, ay, ¿qué haces tú? No, yo trabajo. Ay, weón, porque trabajáis. Yo soy vivo, yo soy zorro. Entonces tú decías ahí, te ha cambiado todo el esquema. Perdón por la palabra. Una nueva actitud dirigida a encaminar al país por la senda de la grandeza nacional tendrá que conceder una importancia vital al premio y distinción pública para quien lo merezca en razón del mérito y la superación personal, tanto en el plano del trabajo o de la producción como en el estudio o la creación intelectual. Premiar y destacar al que se esfuerza en todo ámbito, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la producción, en el ámbito del estudio y en la creación intelectual. No esa cuestión de andar pifiándola o burlándose del más mateo o del que se esfuerza más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es una cuestión que uno la ve desde hasta en los colegios, el bullying que se le hace de repente a los cabros que se esfuerzan más, ¿no? Si uno va viendo estos principios que se va estableciendo esta declaración, va mucho más allá del modelo económico. O sea, esta es una visión revolucionaria completa para transformar al país en una visión que estamos leyendo ahora como nacionalista. El Estado destacará en esta forma que el cumplimiento del deber es la verdadera forma a través de la cual cada persona debe servir a la sociedad y que la solidaridad nacional, lejos de excluir el sano espíritu de competencia entre los que desarrollan una misma tarea, debe fomentarla como un valioso instrumento de empuje colectivo. Mira, acá habla de la competencia. Es decir, que la solidaridad nacional, lejos de excluir el sano espíritu de competencia, debe incentivar la competencia como un valioso instrumento para empuje colectivo. O sea, se destaca la competencia para lograr sacar lo mejor de cada uno. Bueno, ahí podríamos profundizar bastante, pero de repente la competencia exacerbada en la sociedad chilena actual nos terminó deshumanizándonos. Pero yo creo que también es porque, o sea, no puede ir solamente el incentivo de la competencia sin otros valores paralelos. Por ejemplo, el valor del mérito y premiar al que se esfuerza y no al que hace trampa. Entonces, si yo solamente incentivo la competencia, pero no premio y no me dedico a darle tiempo a premiar o a valorar el trabajo de quien se esfuerza honestamente, en buena lid, en otras palabras, termina premiándose. La competencia termina premiando no solo al que hace trampa, al más vivo, el que adelanta por la derecha, al que adelanta por la berma, al que dobla en segunda fila o el que se salta en la fila en el banco o en el supermercado, etc. Es decir, esa visión de la competencia no puede ir sola. Tiene que ir acompañada con el fomento de otras virtudes, como son la prudencia, la templanza, la fortaleza, la justicia, el autocontrol, y que no todo vale. O sea, no por competir y ganar todo vale, sino que tiene que ir va de la mano con el esfuerzo y el trabajo y el mérito. Y eso
es lo que de alguna manera el Estado debe premiar, debe darse el tiempo de buscar a aquellos que con esfuerzo y en buena lid obtuvieron el beneficio de en la competencia sana. Cuando dejamos todo muy a la mano de la economía es fría. Es fría y calculadora, y por lo tanto el que obtiene el beneficio final, la utilidad final, es que gana. Pero no obstante, cómo lo logró. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que incluso de alguna manera Adam Smith, cuando hablaba del capitalismo, hablaba de una moral del capitalismo. Dice: la moral del esfuerzo y el premio al mérito realizarán tanto el trabajo individual como la excelencia en la tarea de aquellos organismos de agrupación vecinal o gremial que sobresalgan por su eficiencia y espíritu físico. Agregan la palabra eficiencia, es un término súper economicista, pero también espíritu cívico, es decir, eficiencia, o sea, logran el objetivo con el menor costo posible, pero con espíritu cívico. O sea, en otras palabras, es no ganar en esta competencia que se busca incentivar, no ganar a cualquier costo. Es decir, la moral del esfuerzo y el premio al mérito. Letra D. La sobriedad y austeridad de quienes mandan. Símbolos de nuestras mejores tradiciones nacionales. Sobriedad y austeridad de quienes mandan. Chile siempre ha reclamado que la autoridad predique con el ejemplo, y ha prodigado su respeto por encima de las discrepancias políticas a aquellos gobernantes cuya vida ha sido un testimonio personal de virtudes ciudadanas. Consciente de esta realidad, la Junta de Gobierno es y seguirá siendo la primera en el renunciamiento personal que la reconstrucción del país demanda. Solo así podrá exigir el integral cumplimiento de su deber por cada chileno, incluida la aceptación de su cuota personal y familiar en el indispensable sacrificio colectivo. En otras palabras, hay que ser y parecer. O también se puede decir, hay que ser más que parecer. O sea, predicar con el ejemplo. Esto también es una máxima bastante... Pues la formación militar la indican bastante. O sea, por ejemplo, en mi caso personal, a nosotros cuando nos enseñaban a hacer la guardia, a hacer guardia de cuartel, a nosotros nos hacían hacer guardia como centinela. Aprender a hacer guardia como centinela, porque ahí uno vivía la experiencia de tener el sueño, de tener frío, de patear la perra ahí en la posición que le correspondía cubrir. Entonces después cuando uno mandaba la guardia, uno sabía lo que estaba viviendo y sintiendo el centinela porque yo ya lo viví. O sea, hay que tener moral. Y así uno puede exigir. Entonces, quien llega a la responsabilidad de mando no solamente tiene un privilegio de mandar, sino tiene el deber de ser una persona virtuosa, que además predique con el ejemplo, porque está siendo un espejo de su ciudadanía, en la cual esa ciudadanía se va a reflejar y va a seguir ese modelo. Letra E. La restitución del carácter apolítico de la administración pública. La restitución del carácter apolítico de la administración pública, cuya instrumentalización partidista ha generado sectarismo, ineficiencia y falta de una doctrina nacional de Estado. La crítica a que los partidos políticos llenaron toda la estructura jurídica de la administración pública, y por eso, de alguna forma, el gobierno lo primero que planteó fue la reforma, la Comisión de Reforma Administrativa, que era reformar toda la administración del Estado. Uno se queda solamente con la visión de la regionalización, que fue crear las regiones, pero cambió toda la estructura administrativa del Estado. Que fue una pega enorme. En las memorias de Julio Canessa, que fue el que empezó con el CORA, la Comisión de Reforma Administrativa, lo plantea, cuenta las vicisitudes de redactar la ley del estatuto administrativo. O sea, se pudo hacer también porque estábamos en un régimen de excepción, pero fue una tarea titánica que solamente se ve la punta del iceberg, que es la estructura de regionalización, pero la figura de los intendentes, los gobernadores, las provincias, las comunas, los ceremis, ministerios, etc. Todas estas figuras. Hay un análisis re interesante que está en internet sobre la visión geopolítica que había detrás de la reforma administrativa del Estado y la regionalización misma. Creo que es de Flaxo. Un día lo vamos a analizar. Es del año 75, creo. Que busca de alguna manera investigar la influencia de la geopolítica como visión
como herramienta del decidor, como herramienta de la autoridad, implementada en este tema de la reforma administrativa del Estado. Que eso, insisto, el gobierno militar siempre se lo achaca con el modelo económico, pero fue un trabajo que iba mucho, mucho, mucho más allá. Es un cambio filosófico, un cambio administrativo de cómo se organiza el Estado, es un modelo económico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una real revolución. La destitución de todo funcionario de la administración pública en su amplia gama de empresas y servicios fiscales, semifiscales y la administración autónoma que haga uso de su cargo para fines partidistas se cumplirá estrictamente de la forma anunciada por la Junta de Gobierno. De igual modo, se propenderá a través de una profunda reforma de la administración pública a convertir a esta en una carrera y escuela de servicio público, sometida en su generalidad a reglas de prescindencia política tan absolutas como aquellas que afectan a los miembros de nuestro Poder Judicial. O sea, de alguna manera, igualar la administración pública al Poder Judicial como instituciones apartidistas, que los partidos políticos no las controlen para su propio beneficio y que por lo tanto se llena de operadores políticos, que actualmente lo seguimos discutiendo, que cada partido, que cada gobierno cuando llega llena de operadores políticos de todos los colores, de derecha y de izquierda. O sea, esto ya era un problema y se estaba buscando remediar. Y que después nuevamente volvió a las causas problemáticas y actualmente estamos viendo que hay operadores políticos y hay y por eso se habla de achicar el Estado, porque hay mucha grasa en este Estado. Vamos a pasar al punto 5, pero vamos a dejar hasta acá porque vamos con 30 minutos. Los otros videos los he hecho de 50 y es muy largo, entonces lo vamos a hacer de 30. Así que los siguientes puntos, el 5 al punto 9, los vamos a ver en el siguiente video, ¿ya? Por lo tanto, alcanzamos a ver ahora la primera parte de la inspiración nacionalista y pragmática, realista y pragmática de la Declaración de Principios del Gobierno del 11 de marzo de 1974. Así que lo espero al siguiente video. Nos vemos.